¿Qué es realmente el anillo único? ¿Qué poderes tiene además de volver invisible a la gente? ¿Cómo fue forjado y por qué es tan importante? Hola a todos, soy Lucía y bienvenidos a Geek en Profundidad. En este canal cubrimos el Legendarium de Tolkien al completo, así como otros grandes mundos de fantasía como Canción de Hielo y Fuego y The Witcher. Bienvenidos. El anillo único es el eje central de El Señor de los Anillos y se presenta como el artefacto del cual la posesión determina el destino de toda la Tierra Media. Pero aparte de volver invisible a la gente y darles una especie de visión del plano astral, y obviamente hacer que la gente se vuelva codiciosa, nunca llegamos a ver realmente por qué o cómo es tan poderoso. Entonces, ¿qué es el anillo único y qué lo hace tan importante? Empecemos con la historia. Allá por el principio de la Segunda Edad de la Tierra Media, Sauron estaba escondido, lamiéndose las heridas tras la derrota de su maestro al final de la Primera Edad. Hasta qué punto se arrepintió brevemente es un tema de debate. Hice otro video sobre eso si te interesa. Pero, en cualquier caso, hacia el año 500 de la Segunda Edad, se había convencido de que los Valar habían abandonado la Tierra Media, y de que él era la persona más indicada para reintroducir un poco de orden. Era lo suficientemente consciente para saber que no todo el mundo lo vería así, particularmente los elfos, así que tuvo que encontrar una manera de controlarlos. Y después de muchísimo tiempo, reapareció en el mundo con un plan maestro. Un plan maestro a fuego lento, hay que decirlo, pero un plan maestro al fin y al cabo. Sauron es paciente, aunque de poco más positivo. Reingresó en la sociedad disfrazado como Anatar, que significa el Señor de los Dones, un emisario de los Valar, y trató de congraciarse con los elfos. Leemos en el Silmarillion que Gil-galad y Elrond desconfiaron de él y de su aparente belleza, y aunque no sabían quién era en realidad, no le permitieron la entrada a esa tierra. Pero en otros lugares, los elfos lo recibieron con agrado. En particular, fue bienvenido en Eregion por Celebrimbor, el gran herrero, que estaba ansioso por aprender lo que Anatar pudiera enseñarle. Y así, Anatar, o sea, Sauron, se instaló en Eregion durante unos 3 siglos, trabajando con los herreros de allí para producir anillos mágicos menores y cosas por el estilo, del tipo que Gandalf, mucho después, describiría como ensayos en el arte de la fabricación de anillos. Después de eso, pasaron a forjar los anillos de poder mayores, los 9, más tarde dados a los hombres mortales, y los 7, más tarde dados a los señores enanos, aunque en ese momento solo eran los 16. Parece que no hubo una idea original, al menos por parte de Sauron, de dárselos a nadie que no fueran los elfos. Se nos dice que su deseo era poner un vínculo sobre los elfos y someterlos a su vigilancia. Haré otros videos explicando los poderes de esos anillos. Baste decir que otorgaban o amplificaban el poder en quien los poseyera, porque el punto crucial aquí es que Sauron estaba vinculando mágica y secretamente esos anillos a él, mediante un anillo maestro, que luego se escabulló a Mordor para forjar. Este es, por supuesto, el anillo único, y esto es lo que Tolkien nos dice sobre él en el Silmarillion. En secreto, Sauron hizo el anillo único para gobernar a todos los demás, y el poder de los otros anillos estaba vinculado a él, para estar sujeto por completo y para durar solo mientras él también durara. Y gran parte de la fuerza y la voluntad de Sauron pasó a ese anillo único, pues el poder de los anillos elfos era muy grande, y aquello que debía gobernarlos debía ser una cosa de poder sobrecogedor. Y Sauron lo forjó en la montaña de fuego, en la tierra de las sombras, y mientras llevaba el anillo único, podía ver todas las cosas que se hacían por medio de los anillos menores, y podía ver y gobernar los pensamientos mismos de quienes los llevaban. Ese era el plan. Cuando llevaba el anillo único, podía ver todo lo que se hacía con esos otros anillos de poder, y controlar lo que hacían sus usuarios. Básicamente se trataba de poder y control, pero Sauron claramente cometió un error, subestimando a los elfos, porque la magia funcionaba en ambos sentidos. Cuando él se puso el anillo único,
Ellos también pudieron sentir que él intentaba controlarlos, así que se quitaron los anillos. Haré otro video sobre los 3 anillos elfos, los que terminaron con Galadriel, Elrond y Gandalf, porque son un caso aparte, ya que fueron hechos sin la participación directa de Sauron, aunque con la misma tecnología mágica que él le había enseñado a Celebrimbor. Por eso, los portadores de esos 3 nunca los usaron ni los emplearon mientras Sauron posuó su anillo. En cuanto a los 16 anillos forjados antes que el único, Sauron los reunió. Bueno, invadió Eregion y toda la Tierra Media y se los arrebató por la fuerza a los elfos, y puso en marcha su plan B con el anillo único. Si no podía controlar a los elfos a través de los anillos, ¿qué tal si probaba con los otros pueblos libres de la Tierra Media? Había 7 tribus de enanos, así que le dio uno al señor de cada una, y los otros 9 fueron para hombres, pero nuevamente subestimó a sus presas. Se nos dice que los enanos resultaron duros y difíciles de tomar. Soportan mal la dominación de otros. Los pensamientos de su corazón son difíciles de sondear y no pueden ser convertidos en sombras. Así que Sauron tampoco logró controlar a los enanos. Los anillos que tenían sí los influenciaron, por supuesto. Eso también merece otro video. La buena noticia para Sauron fue que los anillos de poder sí funcionaron en los humanos. Los 9 que dio a los hombres mortales les otorgaron un gran poder y alargaron enormemente sus vidas, pero lentamente los convirtieron en espectros, completamente bajo el control de Sauron, los Nazgûl, los espectros del anillo. El verso del anillo, que todos conocemos, tiene por lo tanto 2 partes: el núcleo, sobre el anillo en sí, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Fue aparentemente escrito por el propio Sauron, de ahí que esté grabado en el interior del anillo, que se revele con el fuego y que esté en la lengua negra. Incluso pudo haber sido el encantamiento mágico que Sauron usó para crear el anillo único. Los herreros elfos en Eregion, que habían forjado los 16 anillos de poder, oyeron en sus mentes a Sauron diciendo esas palabras cuando el anillo único fue forjado. Eso fue lo que les impulsó a quitarse esos anillos. El resto del verso: 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en sus casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, y 1 para el Señor Oscuro en su oscuro trono, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Parece haber sido una adición posterior de historiadores y poetas elfos. Como hemos visto, los 3 anillos para los reyes elfos nunca fueron parte del plan original de Sauron, ni tampoco planeó originalmente dar los anillos a los enanos y hombres mortales. La rima élfica simplemente relataba dónde fueron a parar todos. Así que el anillo único era esencialmente un plan para controlar a los elfos que no funcionó, que Sauron convirtió en un plan para intentar controlar a los enanos, que tampoco realmente funcionó, y a los humanos, que sí funcionó, aunque no le dio el control sobre todos los humanos. Todo esto hace que parezca que el anillo único no es tan poderoso o efectivo. Lo es. Dominó el panorama geopolítico durante la segunda mitad de la Segunda Edad y fue el catalizador de la masiva Guerra del Anillo al final de la Tercera Edad. Entonces, ¿qué otros poderes tiene? Bueno, en muchos aspectos es similar a los otros 16 anillos. Así es como Tolkien lo describe a ellos y a él en la Carta 131. El poder principal de todos los anillos por igual era la prevención o ralentización de la decadencia, es decir, del cambio visto como algo lamentable, la preservación de lo que se desea o ama o de su apariencia. Este es un motivo más o menos élfico, pero también potenciaban las habilidades naturales de quien los poseía, acercándose así a la magia, un motivo fácilmente corruptible hacia el mal, una codicia de dominación. Y finalmente, tenían otros poderes derivados más directamente de Sauron,
como el nigromante se le llama, ya que proyecta una sombra pasajera y un presagio en las páginas de El Hobbit, hacer visible el cuerpo material y hacer visibles las cosas del mundo invisible. Por lo tanto, el anillo único y los otros 16 anillos, de nuevo, no los 3 anillos elfos posteriores, pueden hacer invisible a su portador. Obviamente presenciamos esto muchas veces. Pueden hacer visibles cosas del reino invisible o espiritual, como cuando Frodo ve a los Nazgûl tal como son realmente en Monte Grane, ralentizan la decadencia y el envejecimiento, de ahí que Gollum viva más de 500 años y Bilbo sea igualmente longevo, y potencian el poder natural del portador. Lo que hace distinto al anillo único de los otros 16 anillos es que fue creado para contener los poderes de los otros y controlarlos a ellos y a sus portadores. Y si querías ser capaz de hacer eso, controlar esos otros poderosos anillos y a los poderosos elfos que los portaban, necesitabas un hechizo realmente poderoso. Y esto Sauron lo logró vertiendo su propio espíritu o alma en el anillo. Como dice Tolkien, gran parte de la fuerza y la voluntad de Sauron pasó al anillo único. Era la única manera de hacer algo lo suficientemente poderoso para controlar todo ese otro poder. Para los lectores modernos, una aproximación razonable, que nos ayude a entenderlo, es que es un poco como un Horcrux de Harry Potter, poner una parte de tu alma en un objeto externo. Pero es más que eso. El anillo único no es solo una póliza de respaldo para asegurar que Sauron pueda seguir vivo si alguien lo mata en su cuerpo mortal. Sauron no necesita eso, es un Maya, ya es inmortal. Se trata de poner su esencia vital y poder en algo para dotarlo del poder de dominar a otros. Tolkien continúa en esa carta 131 explicando esto. Dice que Sauron dejó pasar una gran parte de su poder inherente al anillo único. Mientras lo llevaba puesto, su poder en la tierra se veía enraecido, y aun si no lo llevaba puesto, ese poder existía y estaba en relación consigo mismo. No se veía disminuido a menos que otro lo tomara y se apoderara de él. Si eso sucedía, el nuevo poseedor, si era lo suficientemente fuerte y de naturaleza heroica, podría desafiar a Sauron, convertirse en amo de todo lo que él había aprendido o hecho desde la creación del anillo, y así derrocarlo y usurparlo, lo que Tolkien inmediatamente señala como la primera debilidad del anillo. El anillo único no solo tienta a las personas con visiones de grandeza, haciéndoles anhelar poder, actúa como un multiplicador del poder que ya posean. Poder es un tema bastante etéreo en el Legendarium de Tolkien, que puede significar poderes mágicos, poderes físicos, carisma o cualidades de liderazgo. Para los enanos con sus anillos de poder, significaba que mejoraban en la minería de metales preciosos. Cuando Sam tuvo el anillo brevemente, tuvo visiones de ser un jardinero conquistador del mundo, bendito sea. Cuando Sauron vio a Aragorn comandando una fuerza marchando hacia Mordor, lo tomó como más evidencia de que él tenía el anillo. ¿De qué otra forma podría inspirar u ordenar a tanta gente a marchar a la muerte? Así que si al ver las películas y leer los libros parece que el anillo único tiene mente propia, en cierto modo la tiene. Bilbo y Frodo andaban con una gran parte de Sauron y su poder en ese anillo, y el vínculo con Sauron permanecía. Gandalf y Galadriel no fingían la tentación ni exageraban lo poderosos que serían con el anillo. Tolkien lo menciona casi de pasada en la cita que acabamos de leer, pero un nuevo propietario suficientemente poderoso podía incluso llegar a ser amo de todo lo que Sauron había aprendido o hecho desde la creación del anillo único. Por supuesto, probablemente podrían usurparlo a él mismo. Eso no quiere decir que el anillo sea sensible. Tolkien no llegó tan lejos, pero Gandalf definitivamente le atribuye un deseo interno de volver con Sauron, que parece impulsar su capacidad de expandirse o contraerse para adaptarse al dedo de su portador. Dice que traicionó a Isildur al escaparse de su dedo, que atrapó a Déagol, que abandonó a Gollum y así sucesivamente. Por supuesto, Gandalf luego equilibra esto diciendo que hay otra fuerza en juego, Eru, el único dios del mundo de Tolkien, o el destino, si se prefiere. El anillo puede haber abandonado intencionadamente a Gollum en un esfuerzo por volver con Sauron,
pero Bilbo lo encontró porque estaba destinado a hacerlo, y Bilbo estaba destinado a pasárselo a Frodo. Lo que nos lleva a la otra gran debilidad del anillo. Si fuera de alguna manera destruido, entonces, dado que gran parte del poder de Sauron estaba envuelto en él, el propio Sauron sería, en palabras de Tolkien, disminuido hasta el punto de la desaparición y se reduciría a una sombra, un mero recuerdo de voluntad maliciosa. Una debilidad definitiva, pero que parece que nunca consideró, realmente por dos razones. Primero, el anillo único era casi imposible de destruir. Se necesitaría un herrero aún más grande que él para deshacerlo, y no había ninguno en la Tierra Media. Podrías intentar fundirlo, pero era invulnerable a cualquier calor menor que el calor con el que fue forjado, el calor volcánico del Monte del Destino, y él controlaba el acceso a ese lugar. E incluso si alguien quisiera destruirlo, no podría hacerlo porque el poder del anillo para tentarte con el poder que poseía era tan grande que impediría que cualquiera intentara destruirlo. Podrían llevarlo hasta las grietas del destino y no ser capaces de hacerlo. Esto es parte de la explicación de por qué el Monte del Destino no estaba particularmente bien vigilado, pero hablaremos de eso en otro momento. Porque Sauron no estaba equivocado. Frodo no pudo, al final, seguir adelante y arrojar el anillo a las grietas del destino. De no ser por la intervención de Gollum, Frodo habría salido caminando con el anillo en el dedo. Pero por Gollum, o el destino, o Eru al final, el anillo único era poderoso porque magnificaba el poder que ya existía. Si Sauron, una entidad enormemente poderosa por derecho propio, hubiera recuperado el anillo, habría sido imparable. Con los hombres divididos, los elfos disminuidos y los enanos sin querer formar alianzas, toda la Tierra Media habría caído. Lo cual no quiere decir que el anillo haga invulnerable a su dueño. Sauron perdió 3 guerras mientras aún lo poseía, después de todo. Y por supuesto, hay algunos que son completamente inmunes a su poder. Tom Bombadil, por ejemplo, quien se lo puso y se lo quitó e hizo que desapareciera y reapareciera sin que pareciera afectarle en lo más mínimo. Pero Tom Bombadil es la excepción a casi todas las reglas. Así que así es como el anillo único puede ser simultáneamente el artefacto más poderoso de la Tierra Media y parecer tener relativamente pocos poderes en manos de Frodo. Hace a los poderosos aún más poderosos y más hambrientos de poder, pero su efecto en los menos poderosos es pequeño. Es por eso que Gandalf estaba tan interesado en que los humildes y nada poderosos hobbits tuvieran el anillo. Mantenía su poder, que siempre y en todas partes se volvería al mal, lo más reprimido posible, durante el mayor tiempo posible. Hablamos antes sobre el error estratégico de Sauron al irse a forjar el anillo único antes de que se forjaran los 3 anillos para los señores elfos, pero este quizás fue su mayor error. Hizo el anillo único para hacer a los poderosos aún más poderosos. Conocía el riesgo de que otros guerreros y mercenarios poderosos lo usaran y desafiaran su poder, pero nunca se le pasó por la cabeza que pudiera ser portado y destruido, no por los poderosos, sino por los que no tienen poder. Gracias por verme. Eso es todo por hoy. Hasta pronto.